Buenas noches, bienvenidos a esta conexión de Tu B'Av, no quiero decir San Valentín, pero el Día del Amor según el calendario universal, no según una tradición de algún país en particular. Y hoy vamos a tratar de explicar por qué es que hoy es considerado cabalísticamente hace ya miles de años el Día del Amor. Tu B'Av es considerado el Día del Amor y el Día de las Almas Gemelas. Y está escrito en el Talmud que hay una frase en el Talmud que dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, que dice: no hay días más festivos que el día 15 de Av y Yom Kippur. Y es raro porque generalmente esta es una conexión o una de las aperturas cósmicas en el calendario cabalístico o en el calendario hebreo incluso, a la que menos atención se le presta. Es muy raro que, no sé, si van a una sinagoga o algún lugar tradicional, sea ortodoxo o no, que estén celebrando Tu B'Av. Sí, se sabe que es llamado el Día del Amor, pero no suele ser algo a lo que se le preste demasiada atención. Y es particular esto de que no hayan días más festivos que el día 15 de Av y Yom Kippur, cuando también sabemos que este día 15 de Av es el día que da comienzo a un periodo que se acaba en Yom Kippur. ¿Sí? Que tiene que ver, tradicionalmente se acostumbra a empezar a desear feliz año nuevo a la gente a partir de el día 15 de Av, aunque falta todavía un mes y medio para Rosh Hashanah o para el Año Nuevo. Y lo que hace tan especial este día es que en el mes de Leo, bajo la influencia astral de Leo y del Sol, o de Leo que es regido por el Sol, acabamos de entrar ahora hace unas horas en la luna llena. ¿Sí? La luna está llena, esto quiere decir que lo que está ocurriendo en este momento, cósmicamente, es que se encuentra la mayor conexión respecto a nosotros, respecto a la Tierra, entre el Sol y la Luna, que representan los aspectos del principio de lo masculino y el principio de lo femenino. Y siempre en Kabbalah, cuando hablamos de amor, parejas, almas gemelas, es importante, no es entre lo femenino y lo masculino, es entre el principio de lo masculino y el principio de lo femenino. Son dos principios universales que tienen que ver con el dar y el recibir, con la luz y la vasija, básicamente. Ahora, y se acostumbra a celebrar de noche Tu B'Av, porque es en el momento en el que podemos físicamente ver esta gran unión entre los dos grandes astros. No hay, de hecho, en el hemisferio norte, este es uno de los días del año en donde el Sol y la Luna están más cercas al planeta Tierra también. Ahora, este año pasan cosas muy particulares. Este año, para este mes de Leo, no es como todos los años. Para empezar, no sé si saben que la luna nueva de Leo este año ocurrió en el grado 0 de Leo. ¿Sí? Eso quiere decir, cuando no es algo que pasa muy seguido, pero cuando hay una luna nueva en el grado 0 de un signo, eso quiere decir de que en ese mismo signo hay dos lunas nuevas. De hecho, la próxima luna nueva, que va a ser la luna nueva de Virgo, dentro del calendario cabalístico, astralmente va a estar también en Leo. La luna nueva pasada y la luna nueva próxima, las dos están en Leo. Y eso siempre ocurre así, o sea, solo puede ocurrir si la luna nueva ocurre en el grado 0, y eso hace que la próxima luna nueva sea en el grado 28. Y aquellos que saben un poquito de numerología cabalística, el número 28 es el valor numérico de la palabra koach, que quiere decir poder o fuerza. Entonces tenemos el mes del año que tiene la mayor intensidad. No hay otro mes del año que tenga mayor intensidad o influencia de su astro regente
como la tiene Leo, sobre todo no sobre qué me importa lo que pueda tener sobre lo inmaterial, lo que tiene sobre la gente, ¿no? Y como si esto fuera poco, y les aviso de antemano que sepan que muchas cosas van a cambiar después de este mes de Leo, del Leo de este año. Porque una de las cosas que está ocurriendo es que la luna llena de Leo, mañana en realidad, durante la luna llena en Leo, va a haber un eclipse de luna. Es decir, la Tierra, que es por decir una especie de tercer femenino en discordia, se va a interponer entre la unión que hay entre el Sol y la Luna. En esta noche, que es la noche de la gran unión entre lo masculino y lo femenino, ahí aparecemos nosotros, la Tierra, como una especie de amante o tercero en discordia que se interpone entre el Sol y la Luna. Siempre que hay eclipses de luna, son sumamente favorables para la Tierra, porque esa luz adicional que se hubiera llevado la luna, nos la llevamos nosotros. Ahora, lo particular es que la próxima luna nueva, la luna nueva de Virgo, que en realidad va a ser en el grado 28 de Leo, va a haber un eclipse total de Sol. ¿Sí? Es algo que no pasa muy seguido, pero está ocurriendo todo junto en este... ¿Vieron, escucharon alguna vez en inglés la expresión once in a blue moon? Una vez cada luna azul. ¿Saben lo que es una luna azul? Una luna azul es cuando hay dos lunas, es la luna extra. Cuando hay dos lunas en un mismo mes. Entonces, en este mes de Leo estamos teniendo este montón de... Y para aquellos que son un poquito más sensibles a la energía, hay una cuadratura muy especial entre Júpiter y Plutón que hace que seguramente en los últimos 4 o 5 días hayan estado, aquellos que son más sensibles, inquietos respecto a el deseo de tener éxito, ¿sí? El deseo de replanteándose ¿por qué tengo la vida que tengo? ¿Por qué no puedo tener algo mejor? ¿Por qué no se dan las cosas? ¿A alguien le pasó en estos últimos días? ¿Sí? Unos cuantos, ¿no? Y esto es algo muy positivo, sobre todo si son uno de los que levantaron la mano, es sumamente positivo, porque cuando la Tierra se interponga, mañana, creo que es mañana alrededor de las 7 de la mañana, una cosa así, pero es durante Tu Beab, cuando la Tierra se interponga entre el Sol y la Luna, va a haber una infusión de un poder o de una energía extra para poder hacerlo. ¿Sí? Y el gran punto de inflexión va a ser la próxima luna nueva. La próxima luna nueva va a sacudir muchas cosas y a veces les soy muy sincero cuando hace varios días que vengo pensando, hay una clase de Tu Beab que está colgada en YouTube, que muchos de ustedes la han visto, que en realidad dice todo lo que hay que saber acerca de este día y acerca del concepto de almas gemelas y demás, ¿no? Con lo cual, tranquilamente ustedes podrían estar viendo ese video o véanlo mañana, en algún momento antes de que baje el sol, está bueno. Y se podrían haber ahorrado venir acá, ¿no? Con lo cual, en los últimos 4 o 5 días, estoy pensando de qué voy a hablar, ¿no? De qué voy a decir que no esté en... Y la verdad es que hasta hace 20 minutos tampoco sabía de qué iba a hablar, pero tengo una de las... de las fortunas que cuento en mi vida es generalmente con gente alrededor mío que son mucho más inteligentes y más elevados espiritualmente, incluso cuando ellos piensan que yo soy el maestro que a veces con algún comentario, con alguna cosa, se abren caminos. Y ayer, antes de ayer, jueves, no, hoy es... No, el viernes a mediodía almorcé con alguien que es una de esas personas
y estábamos hablando, yo acabo de venir de un viaje en donde la verdad que algo que le deseo a cualquier persona del mundo, que al menos una vez en su vida se tome el trabajo y haga el esfuerzo de participar en Tomorrowland. Aunque no te tiene que gustar la música electrónica, porque si no es un poco molesto la parte del sonido, pero el entorno es una cosa que es muy difícil de explicar con palabras, porque es el festival más grande del mundo de música electrónica, se hace todos los años en Bélgica, fue la semana pasada, y este año asistieron 400.000 personas en 2 fines de semana, 200.000 personas en cada fin de semana. Y la verdad para mí fue muy impactante presenciar la parte social de este festival. Porque más allá de la música, la gente va como con un propósito de representar a sus países, pero al mismo tiempo demostrar que la típica cosa que pasa en Tomorrowland es que en el momento en que hay una bandera israelí, que es muy común porque va mucho público de Israel, y hay algún otro país con una bandera árabe flameando al mismo tiempo, enseguida estos jóvenes se juntan y hacen flamear las banderas juntas. Y la idea de Tomorrowland tiene un slogan que es vive hoy, ama mañana, unite forever, y únete para siempre, ¿no? Y la idea hay toda una idea de que la gente que uno conoce ahí son amigos para toda la vida. Y la verdad que me tocó presenciar, las edades son variadas, la mayoría son jóvenes de 18 años, el 80% son jóvenes de 18 años a 25, y después hay un montón de jóvenes de 70, 50, ¿sí? Que obviamente si no fueran extremadamente jóvenes en espíritu no lo podrían soportar. Y es muy interesante porque conversé con algunas personas que son más de mi edad y gente aún más grande, que hace años que van todos los años. Y la verdad es que estar ahí me hizo pensar mucho en los modelos que tenemos, sobre todo nosotros que tenemos ya una cierta edad, ya pasamos por esa época de las conquistas, de las salidas, de la ansiedad de encontrar pareja. Y hay evidentemente una evolución que está ocurriendo en el mundo respecto al amor como algo casi diría genérico, y no la percepción que nosotros tenemos del amor como algo dirigido a una sola otra persona, ¿sí? La mayoría de las personas el único amor que conocen es el propio, es decir, se quieren más a sí mismos que cualquier cosa que dicen que quieren. Pero aquellos que están un poquito más avanzados tienen esta idea del amor hacia algún otro, ¿sí? Obviamente mucho más fácil cuando tienen un hijo o lo demás, o una pareja a quien hacer responsable de esa situación amorosa. Pero muy poca gente, aunque sí es común en estas generaciones mucho más jóvenes, tienen esta idea del amor por el amor en sí. ¿Sí? Lo que claramente está ocurriendo es que hay una evolución hacia el verdadero amor. ¿Sí? Hacia el verdadero amor, que es algo que no tiene nada que ver con lo que otro me pueda dar a mí. Y charlando con esta persona el viernes, le decía, porque es una persona que tiene una visión muy, muy amplia del mundo y de las cosas que suceden socialmente y espiritualmente, y la pregunta que me hacía era, ¿cómo conviven? ¿Cómo convive ese nivel de amor gratuito, ¿sí? Sin esperar nada a cambio? Literalmente, no sé si saben que en hebreo
no existe la idea del amor incondicional. ¿Sí? Lo traducen de esa forma, pero cabalísticamente a lo que nosotros le llamamos amor incondicional, en hebreo literalmente se llama ahavat hinam. Quiere decir amor gratuito. ¿Qué quiere decir cuando algo es gratis? No necesito nada a cambio. ¿Sí? Te lo doy, es gratis. ¿Sí? No es lo mismo, te amo incondicionalmente, aunque me hagas lo que sea que me hagas o lo que sea, a amar gratuitamente. Cuando alguien es capaz de amar gratuitamente, puede amar a cualquiera. Y la pregunta que me hacía era cómo conviven un mundo nuevo que está ocurriendo de personas que tienen esa capacidad con un mismo mundo en donde hay guerras, en donde hay todavía ese arraigo tremendo por el egoísmo, que es precisamente lo contrario al amor. Y lo que esta persona me decía es, porque lo único que a mí se me venía a la cabeza es, no sé, la única solución es unas buenas plagas masivas, ¿sí? Que exterminen a la gente vieja, ¿sí? Que extermina al que es viejo no de edad, sino al viejo No. Al que tiene el viejo, al que todavía está en el viejo sistema, sino ¿cómo haces? ¿Sí? De verdad, piensa, o sea, ¿cómo le cambias el corazón a Putin? ¿No? O sea, no es... Hay un mundo de miles de millones de personas que todavía están en esa sintonía vieja de hago lo que sea por lo que quiero. ¿Sí? Y por cierto, y digo esto porque esta cuadratura que tenemos astralmente ahora entre el Sol, Luna, Júpiter y Plutón, impulsa generalmente a la gente a darse el permiso de hacerlo, porque les da tanta impaciencia el no tener lo que quieren, que los lleva a darse el permiso de decir, bueno, es una vez en la vida, si lo tengo que hacer, lo hago, y cruzan ese umbral de lo que uno haría o no por conseguir algo. Y lo digo también porque si se nos cruzan esas ideas, lo que va a pasar en la luna nueva siguiente va a ser que esa decisión que alguien pudiera tomar ahora se convierta en algo muy doloroso. ¿Sí? Porque va a pasar exactamente lo mismo, lo opuesto, se va a cortar la luz, por decirlo de alguna forma. Y cuando se corta la luz, cabalísticamente lo que ocurre es lo mejor que puede ocurrir en el mundo. Porque cuando se corta la luz se corta para todos. Y hay muchas cosas que solo persisten porque nadie fue y les cortó la luz. El poder más, yo creo que estamos acercándonos a un momento en el tiempo en donde finalmente la corrección final va a pasar por volver a hacer lo mismo que hizo la vasija del mundo infinito. Todo el proceso tuvo que ver con la acción, pero la corrección final va a ser por la no acción, ¿sí? Por lo que no estoy dispuesto a hacer para satisfacer los deseos del cuerpo. Que por primera vez existen personas que pueden influenciar a muchas otras personas y tienen el alcance de hacerlo en la mano, ¿sí? Hay personas en el mundo que tienen en su Instagram tantos seguidores como 2 o 3 veces la población de Argentina, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando uno junta personas parecidas en un país, en otro, en 4 o 5 países, de repente tenés que 4 o 5 personas tienen el alcance de transmitirle algo a
1/4 de la población del mundo. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de tanto de este modelo que nos enseñaron de el luchar por las cosas, porque parte de lo que esta influencia de esta cuadratura es la de, bueno, hago lo que sea, estoy dispuesto, ¿sí?, a salir a la guerra y traerlo, ¿cómo se dice? Dripping blood, ¿sí? Chorreando sangre si hace falta, ¿sí? Voy a salir a la cacería a como dé lugar. Porque ese es un modelo que nos enseñaron. No solo nos enseñaron, sino en el que en vidas pasadas todos nosotros hemos participado, sea de un lado o del otro de la espada. Seguimos siendo las mismas almas ¿sí?, que fuimos aquellos primitivos medievales o los que sea que fuimos en algún momento. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si todos dijéramos juntos no? No voy a hacer. No es lo que puedo hacer, es lo que no voy a hacer. Esta es una clase de tubear, no quiero que parezca que es una incitación política, pero ¿qué pasaría si 1/4 de la población del mundo dijera, no voy a pagar la hipoteca? ¿Sí? Si yo digo que no voy a pagar la hipoteca, me pueden venir y ejecutar, ¿no? Pero si hay que ejecutar a 1.000 millones de personas, ¿cómo se hace? ¿Se puede? ¿Es posible ejecutarle la hipoteca a 1.000 millones de personas? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura el sistema? Y pasa por esto, por la capacidad de entender que hoy tiene más poder lo que no estoy dispuesto a hacer. ¿Sí? O a lo que no estoy dispuesto a seguir haciendo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Como decía anteriormente, en los próximos 15 días se viene un corte de luz. Y cuando se viene un corte de luz, aquello que no tiene verdaderos fundamentos para mantenerse en pie, pero está siendo alimentado por la luz que el consciente colectivo, que un montón de gente le suministra, tiene mucha chance de que se caiga. Y lo que yo quería proponerles para esta charla de tubear, y mañana pueden, o después cuando lleguen a sus casas, pueden ver la otra que tiene más que ver con el amor, el romance y las relaciones de pareja. Lo que yo tenía ganas de proponerles es que le dijéramos que no al peor enemigo que tenemos. Porque el peor enemigo que cualquier ser humano tiene es la única razón por la cual no es capaz de emitir amor. ¿Cómo se llama ese enemigo? Miedo. ¿Sí? El miedo. Cabalísticamente existe solo una emoción. La única emoción que existe es el amor, es Gesed, ¿sí? Es el dar, lo que yo puedo dar a otros. Y así es de la única forma que yo puedo expresar amor, es lo que yo puedo dar. Y no se trata de que lo que yo dé sea exactamente lo que el otro busca o necesita. Se trata de que sea lo máximo que yo pueda dar y el cómo lo doy. ¿Sí? Porque si lo logro hacer de esa forma, si la mayoría de ustedes han tomado el curso inicial y el curso intermedio, el que no, están disponibles tanto aquí como en la plataforma. Si yo puedo llegar a ese estado de dar por dar, siempre voy a atraer por afinidad de forma a otra persona que esté en la misma situación de dar por dar, con lo cual deja de ser importante qué doy. Y lo único que pasa a ser importante es cómo doy, ¿sí? Y la intensidad, cuánto estoy dispuesto a dar. Una de las explicaciones que son, no quiero decir básicas, pero que son indispensables en esta noche, tiene que ver con la letra que rige al mes de Leo. Cabalísticamente, hay mucha gente acá que es la primera vez que está aquí, ¿sí?
Bien. Y los que levantaron la mano, ¿nunca antes han tomado ninguna clase de...? ¿No? Ok, bueno. Van a pensar que estoy loco, pero si se toman el trabajo de tomar el lunes, ¿a qué hora? Tienen que venir a las 6. Este próximo lunes a las 18 horas pueden venir, hay un nuevo curso de introducción a la Kabbalah. Así que espero, después de esas 4 semanas tal vez empiecen a pensar, cambie la opinión de que si estoy loco o no. Los que ya me conocen hace mucho tiempo saben que ya han vuelto a la opinión de que ya no es una opinión, es un saber, ¿no? Es una confirmación. Ok, la clase empieza a las 19 horas, pero la inscripción es entre 18 y 19, ¿sí? 18:30 para inscribirse. La Kabbalah nos cuenta que cada uno de los planetas y de las constelaciones, los signos del zodíaco, todos fueron creados con letras, ¿sí? Con un idioma universal que está compuesto de 22 cuerdas o 22 letras. Y la letra que rige sobre el mes de Leo, por cierto, no sé si saben que el día 15 de Leo, la razón por la cual se dice Tu B'Av, es porque las letras que forman el día 15 son la letra Tet y la letra Vav, que se pronuncia tú. Pero en realidad es la misma letra que es esa letra que es así con una... Es la letra Tet que rige también sobre el mes, es la que los cabalistas en el Sefer Yetzirah, en el libro de formación, escrito por Abraham el patriarca, está escrito que el sol, que la constelación de Leo fue creada con la letra Tet. Ahora, la primera vez que aparece por escrito una palabra con la letra Tet en la Biblia, no hace falta que la pongamos. Sí, no importa, es anecdótico. La primera vez que aparece una palabra escrita con la letra Tet en la Torá, es la palabra Tov. Tov quiere decir bueno, ¿sí? Y aparece con respecto a que Dios hizo la luz y vio que era bueno. Y por supuesto no estamos hablando de la luz del sol, porque el sol fue creado en el 4º día de la creación. Estamos hablando de la luz, la que en Kabbalah llamamos la luz, o en las religiones llaman Dios. Pero en realidad, en un principio, lo primero que hubo que crear también fue este concepto, en este mundo finito, este universo finito en el que nosotros estamos, hubo que crear la luz. Y cuando la luz fue creada, la Biblia dice que vio que era buena, y utiliza la palabra Tov, que está escrita con una letra Tet, que es la que rige sobre la constelación de Leo. La palabra bueno en la Biblia aparece muchas veces respecto a lo que el Creador había creado. La primera vez que aparece la palabra malo, ¿sí? Lo contrario a bueno, es en la famosa historia del árbol, ¿sí? Pero del árbol que está en el medio del jardín, no comerás porque seguro morirás, ¿sí? Ese árbol, bíblicamente, es llamado Etz Hadaat Tov Berra, árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y quiénes comieron de ese árbol del conocimiento del bien y el mal? Las primeras 2 almas gemelas de la historia del mundo, ¿sí? Adán y Javá. Más allá de que si ustedes creen o no que eso es cierto que ocurrió, arquetípicamente de lo que trata esa historia es de que el hombre, el ser humano, desde el principio de los tiempos, está, por llamarlo de alguna forma, intoxicado con el veneno de la muerte porque comió de un árbol. ¿Cuál es el árbol? El árbol del bien y el mal. Hay varios aspectos para adentrarse en esto. Uno de ellos es el tema del árbol, ¿sí? Que no lo voy a explicar ahora porque lo explicamos en esa otra charla que está colgada en YouTube, vayan y véanlo, pero tiene que ver con cómo nosotros repetimos patrones nocivos
respecto al amor y sobre todo a las parejas según nuestro árbol, ¿sí? Engramas que vienen de lo que hemos visto incluso desde lo más inmediato de nuestro árbol, que son nuestros padres. Y es interesante que lo vean porque generalmente la persona con la que uno toma sides, ¿cómo se dice? Partido. Sí, todos tenemos papá y mamá. A los que les ha tocado crecer con un papá y una mamá en una casa, los han visto los papás y las mamás pelearse muchas veces. Y generalmente los hijos tienden a tener un aliado, ¿sí? Creen que el papá tiene razón o que la mamá tiene razón. Unos hijos son más aliados del padre, otros son más aliados de la madre. Las personas que más daño nos hacen son aquellos que nosotros pensamos que son los más buenos, ¿sí? Porque no tenemos defensa contra ellos. Pensamos que la forma en cómo ellos actúan está bien. Entonces después actuamos parecido a nuestros padres y nos pasa esto de que nos chocamos con los mismos resultados que tuvieron nuestros padres en sus relaciones de pareja. Véanlo porque es interesante. El otro aspecto es el tema del bien y el mal. Es llamado árbol del conocimiento, de cómo uno reconoce las cosas. En Kabbalah le llamamos la percepción subjetiva del bien y el mal. Cosas que cabalísticamente no existen. Son una ilusión. Ahora, lo interesante es que la palabra mal, ra, en hebreo, los cabalistas nos dicen que es literalmente un acrónimo, no es una palabra en sí. La palabra Ra, que se escribe con solo 2 letras, para que sea más fácil para la gente nueva, R-A, son las iniciales de Ratzon Atzmi. Ratzon Atzmi quiere decir deseo egoísta, ¿sí? Es el deseo de recibir egoístamente. Con lo cual, lo contrario al bien es el egoísmo. Lo que nosotros le llamamos mal en el mundo, una guerra, una enfermedad, lo que sea, no es otra cosa más que la manifestación del egoísmo de alguien o de un grupo de personas. La palabra ra, mal, en hebreo todas las letras, no sé si saben, en hebreo no hay números. En el idioma hebreo hay solo letras. Y todas las letras tienen un valor numérico asignado. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Aleph, Bet, Gimel, lo mismo. En hebreo cada una tiene un valor asignado. El valor de la palabra Ra, que significa el deseo egoísta o el mal, es 270. En esa sección del Talmud, en donde está escrito que este es uno de los 2 días más festivos o alegres del año, dice lo siguiente, dice, en ese día, en el día 15 de Av, las novias de Israel se vestían de blanco para deshacerse del mal y encontrar su alma gemela. Es cierto que existía una tradición, bíblicamente había una prohibición de casamientos mixtos entre las tribus de Israel, ¿sí? Cada quien tenía que casarse con gente de su misma tribu, que tenía que ver con una cuestión de herencias de tierras, ¿sí? Que no se mezclaran los territorios de cada una de las 12 tribus. Sin embargo, el único día en el año en el que estaba permitido que una persona se case con alguien de otra tribu era si lo conocía en esta noche. Entonces lo que acostumbraba a hacer la gente soltera de Israel era salir a los campos a ver con quién se encontraban. Y si encontraban alguna persona que les resultaba atractiva, sin importar estatus social, de qué tribu venían, cuánta herencia tenían, lo que sea, estaba permitido que se casen si se habían conocido en esta noche. Ahora, dice que las novias de Israel se vestían de blanco, y es cierto, se vestían toda la gente se vestía de blanco y salía de esa forma, tal vez era porque como no había iluminación pública, para que fuera más fácil encontrarse. Lo cierto es que no dice que salían a buscar su alma gemela.
dice que salían a encontrar su alma gemela. No es lo mismo buscar que encontrar. No es lo mismo tratar de apagar la luz que apagar la luz. ¿Sí? Sí, yo puedo tratar de apagar el micrófono, pero apagarlo es apretar ese botón. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que vivimos buscando en lugar de salir a encontrar. ¿Sí? Hasta lo decimos, salí a buscar. Bueno, buscarás todo lo que tengas que buscar. Uno tiene que salir a encontrar. Ahora, ¿cómo se hace para salir a encontrar? Hay que deshacerse del mal. ¿Sí? Cómo se viste uno de blanco hoy, incluso en aquel momento, es deshaciéndose del mal. El mal es el deseo egoísta. Todos sabemos que ciertas razones por las cuales estamos, en una mala pareja, o sin pareja, o ya directamente desahuciados del deseo de salir a buscar pareja, tiene que ver con que no estamos dispuestos, cuando alguien dice, sinceramente, ¿no? Cuando alguien dice, ¿por qué me pasa que no? Es retórico, porque la gente lo dice para tratar de sentir de que no es su culpa. Pero todo el mundo sabe que la última vez que se peleó con alguien o que se arruinó una situación o lo que sea, tiene que ver con que él no pudo cambiar esa basura que tiene adentro, ¿sí? Esa mugre, y no la pudo hacer blanca. Y sabe que no debería de haber dicho lo que dijo, igual lo dijo, que no debería de haber hecho lo que hizo, y no lo pudo evitar. ¿Sí? No tuvo la fuerza, lo que no pudo hacer es cambiar. Con lo cual, la razón por la cual alguien está sola es por culpa de la persona, no porque no existe la otra mitad. Cabalísticamente, no solo que no existe que una persona descienda a este mundo sin que su otra mitad también esté en este mundo, sino que hay algo mucho más interesante que los alumnos más avanzados saben respecto a, lo explicamos en las clases de reencarnación. Las almas son mutables. ¿Sí? Las personas, ninguno de nosotros hoy tiene encarnado en su cuerpo la misma cantidad y el mismo alma que tenía el día que nació. El crecimiento espiritual de una persona es literalmente eso. Es un crecimiento espiritual, crece el espíritu. Las personas nacen con alma, todas las personas nacen con un mínimo nivel de alma llamado nefesh. Pero el ruach quiere decir espíritu, es algo que se consigue. Entonces, cuando uno sale para tener esa conexión espiritual o álmica con esa otra persona, tu alma primero tiene que estar presente, o por lo menos la mayor cantidad de tu alma tiene que estar encarnada en el cuerpo. Si no, se te va a cruzar, si tu alma gemela sí hizo ese trabajo y tiene una gran cantidad de alma, de espíritu encarnado en ella, y te cruza por la calle, no te reconoce. ¿Por qué? No porque no sos su alma gemela, es porque ese alma gemela no está todavía en la persona, no está viviendo adentro de ese cuerpo. Y todos sabemos también que nosotros venimos de, o por lo menos los que estudian Kabbalah un poco más avanzados, sabemos que venimos de raíces de alma. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de alma gemela, puede pasar que hay muchas personas en este momento vivas en el mundo que tienen partes, igual que como uno es una parte de algún alma que está dividida en un racimo de ese mismo alma. Hay muchos que tienen esa alma gemela de la raíz de donde nosotros venimos. Y una de las cosas que suceden es que siempre y cuando la persona con la que uno esté es de esa misma raíz de alma, el trabajo espiritual que uno hace puede hacer que encarnen, hay una cosa que se llama ibur, que es la impregnación de alma, puede hacer que la persona con la que de repente hoy odias encarne las cantidades suficientes de alma para que te des cuenta que es tu alma gemela. ¿Sí? Puede ser que tu pareja con la que tenés problemas y peleas es tu alma gemela.
Y uno dice, no, pero si fuera mi alma gemela tendría... No. Cuando los dos hayan encarnado en ese cuerpo suficiente cantidad de ese alma para que se reconozcan, van a tener una vida distinta. Mientras tanto, ¿por qué no la tienen? Y porque estamos muy ocupados con dándole de comer al cuerpo, no al alma. ¿Cómo se viste uno de blanco? La palabra ra, mal, que es lo de lo que hay que deshacerse, tiene valor numérico 270, que es el mismo valor numérico o es la suma de otras dos palabras que aparecen como creo que no hay ninguna otra cosa, ningún otro concepto bíblico más repetido y presente en la Torá, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, como el de la separación de lo profano y lo sagrado, de lo puro y lo impuro. Hay porciones enteras de la Biblia que hablan en distintos libros de la Biblia que hablan sobre este tema de lo puro y lo impuro. Puro e impuro, en hebreo se les dice taor betamé. Taor y tamé, los valores numéricos que tienen, la palabra taor, que quiere decir puro o sagrado, tiene valor numérico 220. Y la palabra tamé, que quiere decir impuro o negatividad o negativo, tiene valor numérico 50. El mal es la suma de lo puro y lo impuro. El mal no es lo impuro. El mal es la suma de los dos. Es decir, ¿qué es el mal, el ra, el deseo egoísta? Es cuando yo mezclo lo puro con lo impuro. ¿En dónde? En nuestra mente. Y eso, por supuesto, se precipita a nuestra emoción, y eso es lo que emitimos y eso es lo que atraemos. Atraemos gente cuando la gente dice, ¿cómo puedo hacer para dejar de atraer esta gente tóxica a mi vida? Deja de ser tóxico. ¿Sí? Fui muy gentil con el atributo, porque la pregunta suele ser más, esta gente de M, pues deja de ser una persona de M y vas a... Hago un pequeño paréntesis. Hay una cosa que es muy, que es muy interesante. Todos acá alguna vez hemos estado en pareja, ¿sí? Y todos sabemos las cosas que somos capaces de hacer para manipular a nuestra pareja, ¿sí? La manipulación es casi, y por eso digo de que venía muy confuso después de la experiencia de la semana pasada, porque una de las cosas que me queda casi muy claras es que en el futuro no va a existir este concepto del amor relacionado a la pareja, ¿sí? Porque la pareja tiene en sí un aspecto grandísimo de egoísmo. Esta cosa de es mío, ¿sí? O es mía y es exclusivo, y los pactos y demás. Y lo cierto es que cuando una persona encuentra su alma gemela y es verdaderamente capaz de amar plenamente, se da cuenta que lo puede hacer con quien sea, ¿sí? Se da cuenta que no tiene que ver con el otro. El otro es necesario para que uno llegue al nivel en donde uno puede perder el miedo y entregarse completamente. Y en el momento en que uno se entrega completamente y siente cómo se siente el verdadero amor, sabe que no es por algo que hizo el otro, sabe que es por algo que uno hizo, que fue el perder el miedo, ¿sí? El miedo a que te lastimen, el miedo al dolor, el miedo a lo que sea que la persona le pueda tener miedo. Y en el momento en el que una persona siente amor verdaderamente, sabe que no tiene nada que ver con el otro. Con lo cual, si los dos le puede pasar eso es lo perfecto. Porque en ese momento, si esas personas están juntas, es 100% una elección consciente y no ¿cómo se dice? Una suplencia de carencia.
No es que no está usando al otro para suplir una carencia, algo que a él le falta. Con lo cual, en ese momento la persona sabe que puede sentir eso mismo por quien sea. Y eso es realmente Ahavat Hinam, amor gratuito. Poder sentir amor por quien sea. Yo sé que es raro, porque nosotros venimos con una programación de la pareja, la familia, todo lo que nos dijeron que había que hacer para poblar el mundo, ¿no? Ahora que tenemos un mundo superpoblado, a lo mejor algunos de esos conceptos cambian. Entonces, ¿cómo se hace para, o en dónde es en donde nosotros mezclamos el bien y el mal? Es en nuestra mente, es en nuestra percepción, es en el permiso que nos damos de hacer algo que sabemos que no es coherente con lo que estudiamos, lo que creemos, pero es lo que el cuerpo me pide. Y primordialmente, cuando eso que hago me genera un conflicto, pero lo hago igual, ¿sí? Cuando sé que no lo debería hacer, pero el cuerpo me lo pide, entonces lo hago y justifico que no está tan mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un poquito malo. ¿Sí? La relación entre Tahor y Tamé es 220-50. Hay mucho más puro que impuro. Y esa es la realidad, por cierto, de este mundo. Hay mucho más bien en el mundo que mal. No es la gente que te dice que el mundo es un desastre, que esto, que lo otro, lo que sea. Eso es lo que ellos ven. Porque ellos son parte del desastre. Lo que están viendo es un reflejo de sí mismo. Pero la realidad del mundo es que para que este mundo literalmente exista, no puede superar la cantidad de impuro 50 partes por cada 220 partes de bien. ¿Sí? Lo que más hay en este mundo es bueno, es puro, es divino. ¿Sí? La otra, esas otras 50 partes también son divinas, solo que están ocultas. ¿Y en qué están ocultas? En ego. ¿Sí? En algo que no estoy todavía dispuesto a reconocer el reconocer el nivel de responsabilidad que tengo sobre la vida que tengo. ¿Sí? Y el ejercicio es simple. El ejercicio está en eliminar el conflicto. ¿Sí? En el no mezclar. En el tener, como decimos, hay gente que nos ve en otros países, pero acá en Argentina decimos tener los huevos, ¿sí? De hacer lo que sabes que es negativo sin excusas. Es más importante que tratar de hacer el bien y tratar de conectarme con lo puro, el tener los cojones de decir, esto que hago sé 100% que es algo negativo. Pero como me gusta tanto, estoy dispuesto a aceptar la consecuencia que sea que tenga, pero no me voy a mentir a mí mismo. En el momento que una persona deja de mentirse a sí mismo, de que lo que está haciendo no es egoísta o no es impuro o no es negativo, comienza a sanarse. Ese es el momento en el que la persona comienza a sanarse. Mientras la persona está en negación, mientras la persona está en negación y piensa que lo que hace no es tan malo, va a morir con ese sentir y con ese egoísmo y con esa visión de que el mundo está lleno de cosas malas. En el momento en que, para empezar, en el momento en que una persona dice, yo voy a tomar esto que sé que es veneno, pero me encanta el gusto que tiene. En el momento que digo que es veneno, me cuesta un poco más tomarlo, ¿sí? Y si la próxima vez vuelvo a decir lo mismo, sé que es veneno, sé que me está matando. ¿Sí? Sabes que ese cigarrillo, que el alcohol, que lo que sea, sí, pero no es tan malo. No debo ser yo el que se va a morir de enfisema. ¿Sí?
Eso por un lado, al menos asumir la responsabilidad, sobre todo porque tenemos en estas 24 horas, espero que no tomen este evento de este momento como que esto es Tu B'Av. Tu B'Av comenzó cuando bajó el sol y se acaba cuando cambia otra vez el sol mañana por la tarde. Así que son 24 horas en donde, por decirlo de alguna forma, nuestro ser capaz de amar está acostado en la camilla, listo para que nosotros operemos sobre él. Si tomamos y nos hacemos responsables, hay que hacernos responsables que respecto a lo que es el verdadero amor, somos una manga de enfermos. Porque el amor es una emoción, es algo que el cuerpo emite cuando hay una conciencia, una determinada conciencia. Es decir, que todo aquel que piensa que necesita recibir amor está totalmente descolocado. Un ser humano es incapaz, por su esencia, de recibir amor. Un ser humano es capaz de emitir amor. Y cuando emite amor, por afinidad de forma, es muy probable que se junte con otras personas que emiten amor y que sea muy feliz por esa situación de poder compartir el emitir amor. Pero nunca alguien va a ser feliz si espera que otro le dé amor. No tenemos, los seres humanos nos mintieron, ¿sí? No somos capaces de recibir amor, somos capaces de presenciar amor. Y para presenciar amor hay que tener ojos que puedan ver el amor. Y nadie que no esté emitiendo amor puede ver amor. Nadie que no esté dando y haciendo el bien puede ver que en el mundo hay bien. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Primordialmente, porque el amor para la mayoría de nosotros está apagado. Y más allá de que mucha de la culpa la tienen nuestros padres, no porque no nos enseñaron a amar, porque nadie te puede enseñar a amar, porque el amor es algo natural del ser cuando no está tapado de clipá. Nadie te puede enseñar a amar. En el momento en el que sacás los velos de negatividad, el amor surge solo. Ahora, ¿qué fue lo que nuestros papás nos hicieron? Nos hicieron lo mismo que seguramente nosotros les hicimos o le estamos haciendo a nuestros hijos, que es enseñarles a tener miedo. Una de las cosas que veo, sobre todo en mis hijos que son adolescentes, que es algo muy particular, es que se niegan a tener miedo. Se niegan a que les infundas, algunos, por lo menos los que son un poco más fuertes espiritualmente, no se dejan engañar de la forma en que nosotros nos hemos dejado engañar. Ahora, ¿por qué nosotros los queremos engañar? Los queremos engañar porque arquetípicamente, sobre todo en Latinoamérica, si uno proviene de una familia de descendencia italiana, francesa o española, que suele ser la mayoría de la gente en Latinoamérica, hace solo 100 años atrás, el promedio de natalidad por familia era de 7 hijos y el promedio de muertes de hijos antes de que llegaran a la pubertad era de 4 por familia. La mayoría de la gente, la mayoría de nuestras familias, ¿sí?, hace 150 años atrás, tenían 7 hijos y si les sobrevivían 3 era, ¿sí?, una hazaña. Era algo común que a la gente se le mueran los hijos. Y era algo que era necesario en el mundo, porque aquellos que estudiaron las clases de reencarnación saben que hay una gran cantidad de corrección que ocurre entre encarnación y encarnación. Con lo cual, mucho del juicio severo que había en el mundo se corrigió, y por eso es que hoy ya no es necesario en nuestras familias
de que tengamos estos grados de mortalidad. Pero nos quedó el miedo. ¿Sí? La mayoría, levante la mano un padre que tiene un hijo, sobre todo un hijo recién nacido y sobre todo si es el primer hijo, que me diga que no tiene miedo de que el hijo se le muera. ¿Sí? Todos hemos ido a ver la cuna, a ver si respira. Y lo ves que se le mueve el pecho y decís, ¿no será que se le mueve el pecho pero que no respira? No, no puede ser. O no, levante la mano alguien que no le haya puesto la mano enfrente de la boca a un bebé para ver si está vivo. Tenemos miedo a que se nos mueran nuestros hijos. ¿Por qué? Más allá de que porque no entendemos que la muerte no es un problema, es una de las lecciones, es parte del aprendizaje, es porque se nos ha mezclado desde el lado animal, desde el lado biológico, el temor y el miedo. El temor y el miedo no son la misma cosa. El miedo es algo que todos los seres, todos los animales, tienen como arma primordial de sobrevivencia. Cae se siente un estruendo, un ruido, algo fuerte, e inmediatamente uno se asusta. ¿Para qué? Para ver si está en peligro o no. El ser humano de niño es la única especie que no nace con instinto de miedo. Somos la especie más indefensa que hay. Y animalmente, no hay otra calificación, animalmente pensamos que el trabajo de ser padres es enseñarle a que se animalicen y tengan miedo. ¿Para qué? Para que no se nos mueran. Ahora, así de terrible como suena, cuando uno lo hace, a nosotros nos lo han hecho. ¿Sí? Nos han dicho cosas que las tenemos grabadas como en gramas, como no te subas ahí que te vas a romper el alma. Te vas a ahogar, te vas a esto, te vas a... ¿Por qué? Porque lamentablemente en cuanto más animal o menos sofisticado o purificada espiritualmente está una persona, más se rige por las reglas de la naturaleza. Y las reglas de la naturaleza no fueron hechas para los humanos. ¿Sí? Al menos no fueron hechas para las personas a las que les interesa la Kabbalah, que tienen un tipo de alma que representan un estado de evolución, que son las personas que desean adhesión con lo espiritual, con Dios, si le quieren llamar como le quieran llamar. Esas reglas no rigen sobre nosotros. Y lamentablemente hemos perdido o se ha desdibujado algo muy valioso que el ser humano puede tener, que es el temor. Cuando una persona tiene miedo a que se le muera un hijo, no es cierto, no tiene miedo a que se le muera un hijo, tiene temor. Miedo es en el momento en que lo ve subido en la cornisa. ¿Sí? Ve que el bebé o el niño chiquito se fue y se subió a un lugar que hay un precipicio, eso es miedo. ¿Por qué? Porque es inminente, hay un peligro inminente. Pensar que se te muera un hijo cuando está acostado en la cama, acaba de comer y el médico te dijo que está bien de salud, eso es un temor, no es un miedo. ¿Sí? Todos tenemos miedo por sobrevivencia, pero el temor es por falta de educación. Porque la pregunta es, ¿por qué somos capaces de sentir temor? Porque sí hay algo a lo que nosotros debemos de temer. ¿Qué es qué? Alumnos, desconectarse. Si lo que vinimos a hacer a este mundo es buscar adhesión con lo divino, el único temor que un ser humano tiene que tener es a desconectarse de lo divino. ¿Cómo se desconecta una persona de lo divino? Cuando es egoísta. ¿Cuándo es una persona egoísta? Cuando mezcla lo puro con lo impuro. Cuando una persona sabe que
en realidad la razón por la cual el padre le enseña al hijo a que se cuide de los peligros del mundo es porque sabe que él no lo puede cuidar. Porque ¿qué es lo que cuida a un hijo de los peligros del mundo? El resultado de que es el nivel de adhesión. Todos estamos unidos, sobre todo en nuestras familias, en nuestros árboles genealógicos, genéticamente y epigenéticamente. Es decir, el conocimiento y la capacidad que cada uno de nosotros tiene para conectarse con lo divino, se lo traspasa automáticamente a sus hijos. No hay posibilidad de la muerte, el peligro, el dolor, en donde hay divinidad. Ahora, el papá, ¿por qué tiene miedo de que le pase algo al hijo cuando se va al colegio o a donde sea? Porque sabe de su nivel de divinidad. Sabe qué tanto él está o no conectado con lo divino. Y teme, aunque no es algo consciente, teme porque sabe que él está unido al hijo y algo que le puede pasar a él también le puede pasar al hijo. De la única forma que uno puede proteger a sus hijos, a su entorno, a todo lo que la persona tiene, es con el grado de unión que tiene con lo divino. Y el grado de unión que una persona tiene con lo divino no empieza necesariamente por las acciones, sino por el deseo de conexión con lo divino. Porque si no, lo dejé a la mitad al punto anteriormente, todos sabemos lo que somos capaces de hacer para manipular a una persona, ¿no? ¿Alguien acá puede levantar la mano y decir, alguien que tenga hijos, puede levantar la mano y decir, quiero a una persona más que a mis hijos? Es muy raro, ni siquiera que estés casado y tengas un matrimonio excepcional y es muy raro que puedas decir que querés a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja, más que lo que querés a tus hijos, ¿sí? Entonces vamos a suponer un pequeño ejercicio para los que tienen hijos. Pregúntense a ustedes mismos si desearían que sus hijos, ¿sí? Las mamás, por ejemplo, pregúntense si desearían que sus hijos varones se casen con una mujer que le haga lo que nosotros le hacemos a nuestra pareja. Un papá, pregúntese si querría que su hija se case con una persona que le haga a su hija lo que uno le hace a su pareja. Si lo que estamos buscando es nuestro alma gemela, nuestra alma gemela debería de ser la persona que reciba lo mejor de nosotros. ¿Por qué querríamos, o lo mejor del mundo, la persona que más amáramos en el mundo? Porque nuestros hijos no son, si bien hay almas gemelas en todos los hijos, hay hijos gemelos, hay empleos que son ocupaciones, todo tiene este concepto de gemelo o no. El alma gemela, la persona que tiene la precisa otra mitad de tu alma, y ahí muestra que en realidad todos somos al final ego, por eso a esa persona la pudiéramos amar así, porque es lo más parecido a nosotros que existe, ¿sí? Esa persona es a quien le deberías de desear lo mejor del mundo, igual, al menos igual que lo que le deseas a tus hijos. Entonces la pregunta es, ¿por qué le desearías a esa persona que se encuentre con alguien como vos? ¿Sí? Si sabemos lo que le hacemos a nuestras parejas o pensamos que no lo vamos a hacer el día que encontremos a nuestras almas gemelas. ¿Sí? Es como la gente que está esperando tener para poder dar. La persona que no da con lo que tiene, mucho menos va a dar con algo que todavía no tiene. ¿Sí? Aquel que piensa, aquel que maltrata a su pareja, pero piensa que cuando llegue algún otro tipo de pareja, él no la va a maltratar, es porque piensa que la responsabilidad está en el otro. ¿Sí? Acá el problema es él que es un maltratador, no la pareja. ¿Cómo salimos de este problema en el que estamos? Trabajando en el miedo. Y lo más importante
es entender que el miedo es una sola cosa, o el temor, vamos, en realidad es, temor solo debería de haber temor a la desconexión. Los miedos, el amor apagado, es una sola cosa. Ahora, te atacan donde sos más débil. Por eso es que alguien le tiene miedo a las arañas, y otro le tiene miedo a las alturas, y otro le tiene miedo a que lo lastimen, y otro tiene miedo a esto. Pero el miedo, uno dice, no, yo no le tengo miedo a tal y tal cosa, soy un temerario, se sube a la montaña rusa y no le pasa nada. Pero le tiene miedo a expresarse, a mostrarse como es, a aceptarse a sí mismo. No son miedos a esta y esta cosa. Esos son tus lugares más débiles. Por eso le tenés miedo a eso. El miedo hay solo un miedo. El único trabajo, a mí si me preguntaran la opinión que tengo hoy, después de haber estudiado Kabbalah durante 20 y tantos años, de haber leído bastante del tema, todo está enfocado a eso. Si la persona no está trabajando en perder el miedo, no está trabajando espiritualmente. De lo que se trata el trabajo espiritual es de dejar de tener miedo. ¿Sí? Después hay un montón de herramientas y el cómo y el esto y el otro, pero si no lo estás haciendo para dejar de tener miedo, no lo hagas, porque tu único enemigo es el miedo, porque el miedo es la única parte que todavía a un montón de gente que ya se despertaron espiritualmente, es la parte que nos queda del animal, es el miedo a ser presa. Nacimos todos para llegar acá, primero empezamos siendo amoníaco en la creación del mundo, un día fuimos plantas, otro día fuimos animales, un día fuimos humanos muy primitivos, hoy somos lo que somos, pero en el proceso, la mayor parte del tiempo, fuimos parte de una realidad en donde hay depredadores y presas, y cada uno pudo ser presa de alguien, pero al mismo tiempo depredador de otro. Entonces, ¿qué hacemos? El miedo nos lleva a buscar presas fáciles y a alejarnos de gente fuerte. Es así. ¿Por qué? Porque pensamos que el que es tan fuerte como yo a lo mejor un día me puede comer. Y ese miedo que tenemos es todavía lo más primario, los celos. ¿Sí? Aquel que no puede darse cuenta que tener celos de otra persona o lo que sea es una remanencia del animal, es una remanencia del cuidar el territorio para que tu especie se reproduzca y tu genética se propague y no la del otro. Todo el sentido, todo el concepto del amor relacionado con la necesidad de pareja y la familia y todo eso, es un principio totalmente biológico de sobrevivencia de una especie, no de crecimiento intelectual o espiritual. Es algo primitivo. Y la verdad que no sabía, no quise hacer una meditación o algo porque como lo que viene, hay una fiesta, ¿no? Ahora, como lo que viene es una fiesta, no los quiero dejar totalmente bajoneados, pero lo que les propongo es un trabajo práctico, y si me preguntan a mí, ¿sí? A mucha gente le resulta, de hecho he tenido comentarios en Facebook, a mucha gente le resulta extraño pensar que su profesor de Kabbalah escucha música electrónica ¿sí? Y va a festivales y todo este tipo de cosas. De hecho, si entran en mi Facebook van a ver gente que me dice, ¿qué tiene que ver la Kabbalah con Tomorrowland? ¿Sí? Sí, o el Gay Pride Parade, ¿sí? ¿Qué hacen en el desfile de orgullo gay? ¿Cómo hacen un viaje místico y hacen que parte del viaje sea ser parte del desfile de orgullo gay?
De verdad, todavía hay gente en el mundo que piensa de esa forma. Aunque a nosotros nos cueste creerlo, los hay. Un remedio, ¿sí? O una actividad que es increíblemente poderosa para limpiar el miedo es bailar con uno mismo. ¿Sí? Sobre todo si es en un lugar en donde hay mucha más gente. Es más fácil hacerlo solo en su casa y creo que, en mi opinión, creo que es tan efectivo. Cuando una persona baila con otra persona, hay una conquista, por más que sean dos amigos bailando, hay una interacción que tiene que ver con bailar uno con el otro. Cuando una persona baila con sí misma, baila con el universo, ¿sí? Baila con sus antepasados, con su árbol genealógico. No hay pocas cosas. No sé si saben que nosotros en Kabbalah Aplicada fuimos los primeros en traer a Argentina hace 5 o 6 años. 1 Billion Rising. Un movimiento que hay en el mundo que se llama, 4 años, un movimiento que hay en el mundo que promueve que casualmente el día 14 de febrero, el día de los enamorados, se llegue en algún momento a que 1.000 millones de personas salgan a bailar a la calle al mismo tiempo una misma canción. ¿Sí? Hace 4 años que se viene haciendo en Argentina, pero quienes lo trajimos y la razón por la cual apoyamos esa iniciativa y hicimos mucho trabajo en conjunto con los voluntarios de Kabbalah Aplicada para que eso llegara a la Argentina, es porque la persona que hizo este movimiento hay una fundación que se llama, en Estados Unidos, que se llama The B Foundation, B corta, como de la palabra vagina. La escritora que escribió ¿cómo se dice? El libreto, sí. El libreto de los monólogos de la vagina, esa obra que estuvo mucho tiempo acá en cartelera, es una neoyorquina que tiene una fundación en Estados Unidos que se llama The B Foundation, una B corta. Y como en el mundo hay al menos 1.000 millones de mujeres abusadas, 1.000 millones de mujeres abusadas, la idea, y hay un concepto, sobre todo en África, que la forma en cómo las mujeres, cuando una mujer es abusada, lo peor que ocurre, más que el abuso, es la pérdida del poder sobre su propio cuerpo. Y lo que los sabios africanos, porque en los lugares donde más ocurren las violaciones y las tribus que atacan a otras y violan a todas las mujeres y todo esto, es generalmente en África, en algunos lugares de Asia. Y una de las terapias que hacen las mujeres en África para sanarse de esas experiencias es bailar. Porque el baile te da control, te da potestad sobre tu propio cuerpo. Con lo cual, una de las cosas que les recomiendo que hagan es, y está bueno para si vamos a tener una fiesta, es bailar, pero bailar con ustedes mismos, bailar con su historia, con su árbol genealógico, con el resto del universo, meditando en dejar de tener miedo. ¿Sí? Van a saber si funcionó o no, porque les va a dar muchas ganas de hacer pis. Les va a dar muchas ganas de tomar agua, sí. Cuando una de las formas de saber que está funcionando, es eso. Porque el miedo se acumula en los riñones. ¿Sí? Entonces, cuando uno se libera de miedos arquetípicos, siente sed y necesidad de tomar agua y muchas ganas de hacer pis. ¿Sí? Esa es una cosa. La otra es que en lo que queda de estas 24 horas, hagan una lista de a qué cosas les tienen miedo. Y sobre todo lo que les diría es que hagan una lista de las cosas a las que siempre les han tenido miedo, pero nunca les han ocurrido. ¿Sí?
El 99% de los miedos o de los temores que nosotros tenemos no nos pasan nunca. Sin embargo, los tenemos y mientras los tenemos, alejamos no solo a nuestra alma gemela, alejamos a nuestra propia alma. Cuando una persona tiene miedo, literalmente desencarna Ruach y se conecta más con el Nefesh, se conecta más con el alma primordial, con lo animal. El miedo te hace animal, ¿o no? El miedo nos lleva a hacernos animal. ¿Cómo puede ser que el miedo te lleva a hacer cosas primitivas? Es porque cuando sentimos miedo, sentimos temor, nuestro espíritu deja el cuerpo. Y al dejar el cuerpo también se aleja nuestra alma gemela, la felicidad, el sustento, todo lo que buscamos es en función de cuánta vasija tenemos. Y nuestra vasija se llama espíritu. Y el espíritu no convive con el miedo. Entonces, hagan una lista, identifiquen a qué le tienen miedo y pónganse a pensar quién te infundó ese miedo, quién fue el que te hizo, el que te enseñó a tener miedo. Seguramente fue un abuelo, un papá, un maestro, alguien cercano que sentía responsabilidad por vos cuando eras niño, pero la responsabilidad era de él por su falta de conexión con lo divino. Y propónganse, hagan una lista y propónganse devolverle a esas personas su corrección. ¿Sí? Si ellos tenían esos temores, por algo debe ser, por algo muy puntual. Yo sé por qué, por su falta de adhesión a lo divino. Ahora, ¿por qué tenemos que nosotros, que sí tenemos esa búsqueda de adhesión, tener que pagar por lo no corregido o lo no hecho de estas otras personas? Ahora, lo interesante es que en el momento, y primordialmente la razón por la cual nos pasaron ese miedo, es porque ellos no podían con él. ¿Sí? Y en el momento en el que nosotros podamos decir, esto nunca me pasó y jamás me va a pasar porque yo voy a dejar de atraerlo, porque el temor atrae, y voy a dejar de atraerlo, epigenéticamente no solo lo estoy corrigiendo para mí, sino también para ellos. Incluso si ya están muertos, Pero hagan, el año pasado, hace un par de años habíamos dado una fórmula. Una de las cosas que pueden hacer es horrible. La gente que lo escucha encanta cuando lo escucha, pero es una acción horrible para hacer, pero vale la pena hacerla. Es una de esas cosas que uno, porque no es por culpa nuestra, así que una de las cosas que uno puede hacer, si todavía están vivos estos familiares que te han enseñado a no amar, ¿sí? Porque cuando alguien te enseña a tener miedo, en realidad lo que te está enseñando es a no amar, ¿sí? A defenderte, a no dar, a no sentir amor, es hacerles algún platillo, algo que a ellos les guste, una torta, y llevárselas de regalo, pero cuando uno lo hace, meditando en que le estás devolviendo, si no era de ellos, no les va a pasar nada, No se preocupen que no le van a hacer ningún mal a nadie que no... ¿Sí? Nadie se puede quedar con algo que no sea de él a menos que decida tomarlo. Pero vas y le decís, mirá, mamá, papá, te traje de regalo esta torta. Ustedes no coman de la torta. Y devuélvanles esos miedos. No hay razón por la cual una persona que ya al menos tomó el curso inicial de Kabbalah aplicada, o de Kabbalah, que tenga que sentir miedo. No hay razón. En el momento en que uno entiende, porque a lo que le tenemos miedo es a lo desconocido. El miedo generalmente comienza por el miedo a lo primordial, que es el miedo al dolor. Después viene el miedo extensivo, que es el miedo a que a tus hijos, o a tu pareja, o a tu familia le pase algo, pero sigue siendo el mismo miedo. Es el miedo del dolor que me va a causar el dolor del otro. ¿Sí? Después viene el miedo ortodoxo, que es el miedo que muchos le llaman miedo divino, y es lo menos divino que hay, que es el miedo al castigo de Dios. Si haces tal y tal cosa, Dios te va a castigar. O si no haces tal y tal otra, ¿sí? La percepción ortodoxa. Y todo eso
tiene que convertir, nuestro trabajo es convertir todo ese miedo en temor a la desconexión. En solo tenerle temor a que la vida me agarre sin la cantidad de ruaj suficiente para atravesarlo. Y voy a terminar con esto, que una de lo que fui recompilando estas últimas 48 horas tratando de ver de qué iba a hablar. Entre todos los textos sagrados que existen, el más popular de todos los textos sagrados son los salmos. Si bien tal vez no sean considerados lo más sagrado, el único texto que judíos, musulmanes y cristianos aceptan tal cual como es, como texto sagrado, sin una interpretación distinta, sino que es literalmente el mismo texto, son los salmos escritos por el rey David. Y entre todos los salmos, a ver los que saben un poquito, ¿cuál es el salmo más popular? El 23. Nadie escucha, sobre todo si ibas a la iglesia, nadie ha escuchado más acerca de los salmos como el Salmo 23. ¿Por qué es famoso el Salmo 23? ¿Qué dice? Dice, mientras atravieso el valle de la sombra de la muerte, no siento temor, no le temo a nada, puesto que tú estás conmigo. ¿Sí? Está hablando al Creador. Ese salmo, el Zohar explica que si bien lo escribió el rey David, al igual hay, como por ejemplo, hay uno que mismo Shir Yom HaShabbat, ese salmo que leemos en Shabbat, si bien el rey David lo escribió, el Zohar dice de que en realidad lo escribió Adán, o sea que el primero que lo dijo fue Adán. El Salmo 23 lo escribió el rey David, pero quien primero lo dijo fue Abraham. Cuando, bíblicamente, la Biblia cuenta que cuando Abraham llegó por primera vez, se enteró de que había un lugar en el mundo que era el lugar más espiritual del mundo, ¿sí? Que es lo que hoy conocemos como Jerusalén, y que ahí en ese lugar había un rey que se llama Malquitzedek o Malcheitzedek. Había un rey que era el hombre más sabio del mundo y Abraham quería ir a estudiar con él. Y llegó a Jerusalén, de la misma forma que hasta el día de hoy hay un camino que es el que te lleva a la Ciudad Vieja, y entre una pequeña montañita que hay acá, que hoy en día es un mirador donde uno ve todo Jerusalén, y la Ciudad Vieja, hay un valle ahí abajo. Y ese valle era llamado el valle de Tzal Mavet, de la sombra de la muerte. ¿Por qué? Porque había un pueblo que vivía ahí abajo, que sacrificaba había una cantidad de hijos por cada familia, eran sacrificados y quemados era una parte de su religión. Sacrificaban niños y los dejaban como, no los enterraban, los dejaban como muestra de una especie de ofrenda divina. Y ese lugar, hasta el día de hoy, se llama el Valle de la Muerte. No es una cosa figurativa lo que dice este salmo. Ahora, lo que el salmo dice es, mientras atravieso el valle de la sombra de la muerte, no siento miedo. ¿Por qué? Porque el Creador está conmigo. Cuando la persona encuentra en hebreo se llama Dvikut Hashem, adhesión a Dios, adhesión a lo divino, adhesión al Creador, al ser Creador que uno es. El gran problema que tenemos es que tenemos 2000 años de religión que nos hizo pensar de que Dios es una cosa allá afuera, que uno tiene que buscar adhesión y nunca la consigue. Porque Dios no es una cosa allá afuera, Dios es la totalidad del ser. El ser creador es algo que todos nosotros tenemos adentro. La adhesión es adhesión no a lo animal, es decir, no al cuerpo, sino adhesión al ser superior. El ser superior no es un Dios que está allá afuera, es un nosotros superior al que es ahora. Todo el tiempo que la persona está buscando adherirse a su ser superior, es decir, a un nivel de encarnación superior al que tiene en este momento, la persona
no siente miedo. ¿Sí? Y si la persona no siente miedo, entonces es capaz de amar. Ahora, lo interesante es que cuando uno va a Jerusalén, hay 1000 formas distintas de llegar a la ciudad vieja sin pasar por el Degel Salmavet. ¿Sí? No es que era algo que rodeaba la ciudad de Jerusalén, es solo un pedacito de tierra, ustedes lo vieron, uno después puede ir del otro lado y ver todo Jerusalén desde el Monte de los Olivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Ves el Valle de la Muerte, te das la vuelta, son literalmente 15 minutos a pie, ¿eh? Dar la vuelta desde entrar a Jerusalén por el puente que pasa por encima del Valle de la Muerte, o entrar por el Monte de los Olivos, la diferencia son 15 minutos. O sea que Abraham tranquilamente podría haber visto eso y decir, voy a dar la vuelta. Pero no, ¿qué hizo? Mientras atravieso el Valle de la Sombra de la Muerte, es solo ahí donde te vas a dar cuenta si sentís miedo o no. Los desafíos, lo que te pone la vida, la oportunidad de entregarte a otra persona sin miedo, ese es el único camino. Es solo en donde potencialmente sentirías miedo por donde tenés que ir. Es y por eso es que el atravesar la dificultad es lo que nos limpia literalmente de lo que generó la dificultad para empezar. ¿Sí? Nosotros vivimos creándonos, proyectando hacia afuera la basura que tenemos adentro. ¿Para qué? Para verla, para atravesarla, no para esquivarla. Entonces, hoy vamos a hacer la tarea de bailar. Para cuando lleguen a sus casas les dejo la tarea de hacer un verdadero balance, no de lo que aman o no aman, el amor y cómo está tu vida de pareja y tu situación. Concéntrate solo en ver a lo que le tenés miedo y ver de dónde viene ese miedo y atravesarlo. Y la forma de atravesarlo es atravesarlo de la mano de tu ser superior, de tu ser creador. ¿Sí? Decidir atravesar ese camino, porque del otro lado, ¿por qué Abraham fue a Jerusalén? Porque se enteró que había un maestro, algo que lo podía hacer, lo podía ayudar a crecer. Si el deseo está en el crecimiento, en la recepción de más espíritu, es decir, de ser más espiritual, que es igual a ser más poderoso. Ser más espiritual, y esto es algo que, porque sé que hay algunas personas nuevas, en Kabbalah no se confundan. La espiritualidad no quiere decir sentarse a meditar y ser buenas personas. Una persona sabe que es más espiritual cuando cada vez se convierte en alguien más poderoso. Poderoso no quiere decir poder en detrimento de otras personas, sino puede más con lo que la vida le pone enfrente. Puede más. ¿Sí? Cada nivel de alma, de espíritu que encarna en el cuerpo, trae atributos de poder contra lo que sea. ¿Sí? Entonces, si ese es nuestro deseo, es el ser cada vez alguien más poderoso, hay que deshacerse del miedo. Y eso nos va a hacer cada vez una persona más amorosa, porque el amor no hace falta construirlo. El amor ya está, pero está tapado de estas capas de miedo. Así que, gente, no sé cuál es la logística de cómo sigue todo esto, pero la próxima tarea es abocarnos lo antes posible a... Hay baile, ¿no? ¿Sí? Al baile, pero ¿sí? La verdadera conquista de tu alma gemela está en que conquistes el poder bailar con vos mismo y deshacerte del miedo. Gente, muchísimas gracias.